todos. En esta clase vamos a hablar respecto de los pasos iniciales de la reanimación. Mi nombre es Marcela Díaz, soy profesora asociada del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido y instructora en reanimación neonatal de la Sociedad Chilena de Pediatría. En esta clase vamos a revisar contenidos de cuándo se aplican los pasos iniciales, qué preguntas se deben plantear en todo nacimiento, cuándo se deben iniciar los pasos iniciales, cómo se deben aplicar los pasos iniciales, cómo se evalúa la aplicación de los pasos iniciales. Vamos a ver qué se debe hacer en caso de presencia de meconio, cómo vamos a hacer los pasos iniciales en el recién nacido prematuro y vamos a revisar algunos conceptos del minuto dorado. Acá les presento la parte inicial del algoritmo de reanimación, en donde ya habíamos revisado en la clase anterior que antes del nacimiento debíamos conformar el equipo para hacernos las preguntas, las 4 preguntas, identificando cuál es la edad gestacional esperada, las características del líquido amniótico, cuántos fetos se esperaban y si habían factores de riesgo adicionales. Esto nos permitía anticiparnos y planificar la necesidad de recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para enfrentar el nacimiento. Pero, ¿cómo defino, cómo decido si un recién nacido requiere pasos iniciales? Cuando se produce el nacimiento, vamos a tener que hacernos 3 preguntas. Esto lo vamos a ir recordando varias veces. En estas 3 preguntas es, una vez que nace ya el niño, entonces nos vamos a preguntar si el recién nacido es de término, si tiene buen tono o si respira o llora. Si a todas esas preguntas uno dice que sí, este recién nacido puede permanecer con su madre durante la atención de rutina, le vamos a ofrecer que no pierda calor, lo vamos a calentar, lo vamos a secar, lo vamos a posicionar la vía aérea y vamos a despejar esa vía aérea si es que tiene necesidad, a lo mejor con un paño, vamos a eliminar las secreciones y vamos a evaluar constantemente. Sin embargo, si alguna de estas preguntas, la respuesta es no, entonces vamos a necesitar iniciar los pasos iniciales que vamos a revisar a continuación. Sin embargo, como medida o como conceptos generales, antes de decidir si vamos a empezar los pasos iniciales o no, debemos recordar que al momento del parto hay un gran volumen sanguíneo que permanece en la placenta. Si se recuerdan, dijimos que el pinzamiento del cordón normalmente, y la recomendación es que uno lo deje entre 30 a 60 segundos o al minuto de vida, o hasta que incluso en algunos casos deje de latir. Este pinzamiento tardío favorece que pase esta reserva de sangre que permanece en la placenta hacia el recién nacido, lo que le va a dar muchos beneficios a este recién nacido porque va a mejorar su reserva, ¿no es cierto?, de fierro, va a disminuir la incidencia de anemia más tardíamente y además favorece que el intercambio gaseoso entre la placenta y el cordón aún continúa y por lo tanto está recibiendo oxígeno de parte de la madre. Por eso mismo es que se recomienda retrasar el pinzamiento del cordón en todo recién nacido de término que nazca vigoroso, que nazca bien, sin dificultad o que tenga a todas las preguntas que nos hicimos un sí, y en aquellos prematuros que son vigorosos también se recomienda retrasar este pinzamiento.
Lo otro importante es que en estos recién nacidos que no van a requerir pasos iniciales, debemos mantener y colocarlo en contacto con su madre piel con piel, en espera del pinzamiento y sosteniéndolo de manera segura, cubierta con una manta, o incluso si el ambiente está muy frío, a lo mejor podemos ponerle una cubierta de plástico para evitar las pérdidas de calor. Durante este tiempo que estamos observando el recién nacido, debemos ir evaluando si hay algún cambio en el comportamiento, y si hubiese alguno, uno podría volver y llevarlo a una cuna para decidir hacer pasos iniciales. En el caso de que la circulación placentaria no esté intacta, eso quiere decir que haya desprendimiento de placenta normoinserta o una placenta previa sangrante, o que haya efectivamente, por ejemplo, una circunferencia de una circular de cordón muy apretada, obviamente el pinzamiento de cordón tiene que ser inmediato. Entonces, volvemos atrás. Frente a todo nacimiento nos vamos a hacer 3 preguntas. El recién nacido es de término, tiene buen tono, respira o llora. Si cualquiera de esas preguntas el recién nacido, la respuesta es sí, entonces vamos a mantener a ese recién nacido con su madre, contacto piel con piel, lo vamos a cubrir con una manta, podemos retirar las secreciones con un pañito de la boca, lo vamos a secar gentilmente. Si es que está muy frío, le podemos colocar incluso una bolsa encimita, y vamos a evaluar constantemente por si cambia el escenario. Sin embargo, si alguna de estas preguntas decimos que no, o sea, que no es de término, o no tiene buen tono, o no respira, o no llora, aquí debemos iniciar los pasos iniciales. ¿Y aquí cuáles son? Vamos a llevar a este recién nacido a una cuna que sea lisa y firme, que tenga idealmente un calefactor radiante para proporcionarle calor. Lo vamos a posicionar en posición de olfateo. Vamos a aspirar las secreciones si es necesario. Vamos a secar, vamos a estimular y vamos a reposicionar y evaluar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que habíamos planteado antes y lo que estamos haciendo en los pasos iniciales? Es que en el cuidado de rutina no hay estimulación, lo que sí aparece en los pasos iniciales. Para efectos de proporcionar el calor, lo importante acá es que idealmente tengamos una cuna radiante. Acá hay una foto de una cuna radiante. Si no tenemos una cuna radiante, debemos tener al menos una superficie lisa y que podamos proporcionar calor. Idealmente un calefactor radiante. Si no, evitar que la habitación se enfríe evitando puertas abiertas o ventanas abiertas, con un calefactor que mantenga una temperatura estable, con mantas tibias, ¿no es cierto? Hay que secar al recién nacido y poder cambiar, ¿no es cierto?, los paños tibios. Eso es importante para así evitar que el recién nacido no se enfríe. Idealmente el recién nacido debe estar descubierto para que nosotros podamos observarlo y permitir que el calor de la cuna radiante llegue al recién nacido. Si no tiene cuna radiante, entonces vamos a tratar de cubrirlo con una manta seca lo más rápido posible, como lo vamos a ver más adelante. Idealmente, si se tiene un sensor de temperatura, hay que colocarlo, ¿ya? Si no, no vamos a retrasar nuestra atención midiendo la temperatura. Sabemos que el recién nacido, si no lo secamos bien, si no le damos calor adicional, va a perder calor rápidamente. Y obviamente debemos propender a que la temperatura del recién nacido se mantenga dentro de rangos de normalidad, entre 36,5 y 37,5. Y esto va a ser una forma de medir la calidad del procedimiento de reanimación. Muchas de las complicaciones están asociadas al enfriamiento del recién nacido. ¿Cómo lo vamos a posicionar? La ideal, como les decía, es la posición de olfateo. Esto es lo correcto, que la cabeza esté levemente extendida
separando, ¿no es cierto?, la pera del cuello, y nos podemos ayudar con un rollo debajo de los hombros. Nunca colocar el rollo debajo de la nuca porque podríamos favorecer la deflexión de la cabeza. Por lo tanto, separar la cabeza del mentón del cuello, ayudarnos con un rollo debajo de los hombros. ¿Ya? Con esta sola maniobra nosotros vamos a estar alineando la vía aérea y favoreciendo que el recién nacido pueda iniciar el trabajo ventilatorio. Si el recién nacido tiene secreciones, hay que aspirar. ¿Con qué? Con una pera. Primero boca y luego nariz. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea es eliminar las secreciones si el recién nacido no está respirando o si su respiración está entrecortada o si visiblemente las secreciones están obstruyendo la vía aérea. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la aspiración rutinaria no está indicada. O sea, si no se ve secreciones o no se visualizan secreciones, es mejor no aspirar. Por lo tanto, solo hay que aspirar si se prevé que va a requerir, por ejemplo, ventilación a presión positiva o si el recién nacido viene con antecedente de líquido amniótico con meconio. Ahí sí es necesario aspirar la vía aérea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a primero lateralizar la cabeza y luego vamos a aspirar. Vamos a hacer una aspiración suave y breve y vamos a aspirar siempre primero boca y luego nariz. Hay que tener presente que si uno es muy vigoroso en la succión, puede provocar un estímulo vagal y provocar, ¿no es cierto?, que el recién nacido se deprima por solo el hecho de hacer una aspiración muy vigorosa. Si usted cuenta con una máquina de aspiración y tiene la posibilidad de usarla con una sonda de aspiración continua, la máquina debe estar programada en un rango que va entre los 80 y los 100 milímetros de mercurio, no más, porque con eso podríamos hacer daño a nivel de las mucosas. Acá les voy a mostrar vamos a ver si nos funciona, un video mostrando cómo se hace la aspiración. Ahí está, por ejemplo, entonces lateralizamos, se aspira boca y luego nariz. Ambas fosas nasales suavemente. Acá otro más, se aspira la boca suavemente y se aspira la nariz. Ustedes ven que este recién nacido estaba llorando, por lo tanto ya claramente el solo hecho de haberlo aspirado probablemente provocó un estímulo adicional. Luego dijimos, ya la vía aérea está despejada, sequemos al recién nacido. Lo importante es que debemos recordar que si la piel está mojada va a aumentar las pérdidas de calor. Por lo tanto, hay que, cuando colocamos al recién nacido en la cuna, vemos rápidamente, lo posicionamos y vemos si tiene o no secreciones. Si tiene secreciones, aspiramos y rápidamente vamos a colocar al recién nacido sobre una manta tibia, secar el líquido, vamos a retirar la manta húmeda y vamos a dejar una manta seca cubriendo al recién nacido. Generalmente, cuando el recién nacido se seca, ¿cierto? Ese solo acto de secarlo, el posicionarlo, aspirarlo y secarlo, va a ser estimulación suficiente para que el recién nacido comience a ventilar espontáneamente. Sin embargo, si lo anterior no es suficiente o no ha dado resultado, usted puede apoyar suavemente con estimulación, por ejemplo en la espalda o en las extremidades, para estimular el inicio de la ventilación. Si una vez que usted estimuló la espalda y las extremidades para favorecer la ventilación, el recién nacido no ventila, no persista en esta estimulación, pues solo va a perder tiempo.
debe usted iniciar inmediatamente la ventilación a presión positiva. Acá vamos a repasar, ¿no es cierto?, cómo es el proceso de secado. Aquí ustedes ven, se recibió con un paño húmedo, o sea, un paño seco, tibio, se seca, se retira y se deja con un paño seco y se cubre inmediatamente al recién nacido, se repasa y se cubre para evitar las pérdidas de calor. Y en el caso de la estimulación, aquí tenemos un niño que está un poquito deprimido, ¿no es cierto? La estimulación suave en la espalda y en los pies con unos pequeños golpecitos. Pero ya recordemos, con ese acto la gran mayoría de los niños va a responder. Sin embargo, si no responde, si no inicia ventilación, no nos quedemos estimulando. Luego de ese proceso tenemos que reposicionar, tal como lo hicimos inicialmente, y evaluar. ¿Y qué vamos a evaluar? Lo primero es, una vez aplicados los pasos iniciales, y como vemos acá, no ha pasado todavía el minuto de vida. Estamos aquí, terminando de secar, estimular, reposicionar y evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar el esfuerzo respiratorio. Lo primero es evaluar el esfuerzo respiratorio, porque recordemos que el paso más importante para la adaptación cardiorrespiratoria es el inicio de la ventilación. Por lo tanto, lo primero que debemos saber es si el niño está ventilando de manera espontánea. Si el recién nacido no respira espontáneamente o tiene una respiración entrecortada, ahí está indicado iniciar inmediatamente la ventilación a presión positiva. Iniciando la ventilación, usted puede proceder a evaluar la frecuencia cardíaca para tener un valor de referencia para los actos posteriores y la evaluación de la eficacia de la ventilación a presión positiva. Generalmente y la mayoría de las veces, si un recién nacido respira adecuadamente, se espera que la frecuencia cardíaca sea al menos de 100 latidos por minuto. ¿Ya? En segundo lugar, si el recién nacido respira espontáneamente, sin dificultad, usted igual va a evaluar la frecuencia cardíaca. Si el recién nacido, como dije, tiene esfuerzo respiratorio, lo más probable, la frecuencia cardíaca al menos debiera ser 100 latidos por minuto. ¿Cómo vamos a evaluar? Vamos a ocultar la frecuencia cardíaca y la vamos a reproducir contando, aquí lo muestra el dedito, ¿no es cierto?, el número de latidos en 6 segundos. Y así se multiplica después por 10, vamos a tener el valor de frecuencia cardíaca en un minuto. ¿Cómo vamos a evaluar? Ocultando la frecuencia cardíaca y reproduciéndola. Vamos a contar por 6 segundos, ¿no es cierto?, y vamos a multiplicarlo por 10. Y esto nos va a dar el valor de la frecuencia cardíaca en minuto. Si no puede determinar la frecuencia cardíaca a través de la ocultación, si usted tiene y dispone de un oxímetro de pulso, podría en este momento colocarlo e idealmente colocar electrodos para monitorización cardiorrespiratoria. Si al controlar la frecuencia cardíaca fuera menos de 100 latidos por minuto, usted debe iniciar la ventilación a presión positiva aun y cuando el recién nacido tenga respiraciones espontáneas. Entonces recapitulemos. Al momento del nacimiento vamos a realizar las 3 preguntas. Es de término, si tiene buen tono, si respira o llora. Si alguna de esas preguntas la respuesta es no, usted va a iniciar los pasos iniciales, que va a ser posicionar bajo calor radiante,
despejar vía aérea, secar, estimular, reposicionar y evaluar. ¿Qué vamos a evaluar? Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca. Primero esfuerzo respiratorio, segundo frecuencia cardíaca. Si el esfuerzo respiratorio está ausente o respira con dificultad, inicie la ventilación a presión positiva. Conecte el monitor el oximonitor de pulso e idealmente si tiene el monitor cardiorrespiratorio también conéctelo. Si el recién nacido respira pero la frecuencia cardíaca es menor de 100, inicie también la ventilación a presión positiva. Si está solo, pida ayuda adicional inmediata y no insista en la estimulación, pues recuerde que solo retrasará el inicio de la ventilación y es la ventilación el evento más importante para la adaptación cardiorrespiratoria. ¿Qué debemos hacer si el recién nacido respira pero la frecuencia cardíaca es de al menos 100 latidos por minuto o se ve cianótico? Que estamos acá, el recién nacido respira pero tiene cianosis persistente. Debemos, aunque no estemos aplicando ventilación a presión positiva, colocar en posición de olfateo, o sea, permeabilizar la vía aérea, monitorizar la saturometría y evaluar de acuerdo a la saturometría que tenga el recién nacido si necesita oxígeno suplementario. Y en algunos casos, si hay esfuerzo respiratorio y si usted tiene los elementos, puede proporcionar CPAP. ¿Cómo va a saber si el recién nacido requiere oxígeno? Esta es la tabla de saturación objetiva que debe ser colocada en la mano derecha, o sea, es oximetría preductal. Uno espera que al minuto de vida el recién nacido esté saturando entre 60 y 65, a los 2 minutos entre 65 y 70, a los 3 minutos entre 70 y 75, a los 4 en 75-80, a los 5 entre 80 y 85 y a los 10 minutos que sea mayor de 85, idealmente cercano a 95. Por lo tanto, aquí ustedes esta tabla la van a tener que tener a mano y conocerla para poder ir viendo si el recién nacido requiere o no de oxígeno adicional. ¿Qué hacemos entonces? Ya lo vimos, estamos acá. Si no lo ha hecho, entonces colóquele el oxímetro de pulso, como dijimos, mídalo y veamos si es necesario aplicar oxígeno adicional y vea cuál es la saturación que tiene el recién nacido, compárela con la de la tabla objetivo y aplique oxígeno flujo libre solo si para los minutos de vida la saturometría esperada es menor. ¿Cómo vamos a aplicar oxígeno flujo libre? Podemos hacerlo a través de una conexión de oxígeno con máscara o a través de la cola del ambú a unos 2 o 3 centímetros de la fosa nasal y la nariz. Nunca administrar oxígeno a flujo libre con la bolsa autoinflable o con la cola de la bolsa autoinflable o con una conexión de oxígeno y máscara. Hay que ajustar la concentración, que nosotros vamos a llamar fracción inspirada de oxígeno o FiO2, de acuerdo a la saturometría objetivo, que ya la vimos anteriormente. Idealmente debemos usar un mezclador. Si no tenemos mezclador disponible, en la clase de ventilación a presión positiva van a aprender cómo poder conocer con qué FiO2 le van a proporcionar a través de la bolsa autoinflable. Idealmente ajuste el flujómetro de oxígeno a 10 litros por minuto y si es necesario aplicar oxígeno flujo libre, parta con una FiO2 de 30% y ajuste luego según la saturometría. ¿Cambia los pasos iniciales la presencia de líquido amniótico? La verdad es que no. Antiguamente se hacía una distinción si el recién nacido estaba vigoroso o no vigoroso, pero efectivamente no cambia. La presencia de líquido amniótico con meconio se considera solo un factor de riesgo y se va a aspirar solo
cuando la vía aérea esté visiblemente obstruida. Por lo tanto, la práctica rutinaria de intubación endotraqueal no está recomendada. Nuevamente repasamos, tenemos los pasos iniciales que van a ser decididos después de hacer las 3 preguntas. Vamos a hacer los pasos iniciales. Una vez hechos los pasos iniciales vamos a evaluar. E idealmente, antes del minuto de vida, el recién nacido debiera estar iniciando la ventilación espontánea o, si no, asistida. Y a esta fase entre el nacimiento y el inicio de la ventilación espontánea o asistida lo llamamos el minuto de oro. Evalúe si el recién nacido respira o llora. De lo contrario, si tiene la respiración entrecortada o francamente en apnea, debe iniciar ventilación a presión positiva. Si el recién nacido respira eficazmente, entonces debiera tener una frecuencia cardíaca mayor de al menos 100 latidos por minuto o mayor. Evalúe con el estetoscopio la frecuencia cardíaca a lo largo, al lado izquierdo del tórax, ¿no es cierto? Estime la frecuencia cardíaca contándola en 6 segundos y multiplicándola por 10. Informe la frecuencia cardíaca al equipo para que conozcan el valor y sepan qué acción va a seguir. Si la frecuencia cardíaca no puede ser estimada con el estetoscopio, entonces idealmente conecte el oxímetro de pulso o, si es que lo tiene, utilice un monitor cardiorrespiratorio. Y si la frecuencia cardíaca es menor a 100, usted entonces, de igual manera, debe iniciar la ventilación a presión positiva. ¿Cuáles son las consideraciones de los pasos iniciales al recién nacido prematuro? Los pasos son los mismos, la única diferencia está en que sabemos que los prematuros tienen mayor riesgo de enfriarse, por lo tanto, idealmente vamos a poner mayor énfasis en aumentar la temperatura de la habitación, tener paños calentados, ¿no es cierto?, o una cuna precalentada, tener un gorro, tener, en el caso si el recién nacido es menor de 32 semanas, incluso si es de 33, 34, 35, usted puede tener, ¿no es cierto?, medidas adicionales para evitar las pérdidas de calor, idealmente un colchón térmico, si no, cualquier elemento que aumente o mantenga la temperatura corporal estable, pero ojo con las quemaduras. Hay que, inmediatamente que uno reciba el recién nacido, usted lo puede colocar dentro de una bolsa de estas de alimentación, en donde deja solo la cara fuera y se recomienda no secar porque esta humedad que se va a generar al interior de la bolsa va a evitar las pérdidas insensibles. Hay que mantener cubierto al recién nacido durante la reanimación, hay que controlar la temperatura frecuentemente. En el caso de los recién nacidos prematuros debe instalarse el monitor de saturometría o el sensor de saturometría inmediatamente que nace, ¿ya? Hay que recordar que el monitor de saturometría se demora aproximadamente 90 segundos en dar una señal fidedigna. Por lo tanto, por eso es necesario que el recién nacido prematuro se le coloque inmediatamente que nace el sensor de saturometría. A diferencia del recién nacido de término, que solo está indicado en caso de que se requiera iniciar ventilación a presión positiva. Si necesita iniciar ventilación a presión positiva en el prematuro, comience con oxígeno adicional 30%, mantenga al prematuro en posición neutra, o sea, al mismo nivel la cabeza que los pies, nunca colocar la cabeza más abajo que los pies, hay que manipular al prematuro con delicadeza. Idealmente, si dispone de una incubadora de transporte, debe estar previamente calentada y tratar de trasladar al recién nacido lo más pronto ahí para evitar las pérdidas de calor y trasladarlo así. Y si la madre está en buenas condiciones y no tiene usted incubadora, coloque al recién nacido en contacto piel con piel, desnudo, como en técnica canguro, ustedes ya lo vieron en una clase previa, para evitar el enfriamiento y trasládelo a un centro asistencial lo más pronto posible. Acá está la bolsa que yo les mencionaba, metemos al recién nacido, introducimos al recién nacido adentro de la bolsa, dejando solo la cabeza afuera y podemos hacer todos los procedimientos con el recién nacido en la bolsa sin necesidad de secarlo.
Algunas palabras del minuto dorado, ya lo hemos visto. El minuto dorado es aquel periodo que comprende entre el nacimiento y el inicio de la ventilación. Acá nosotros vamos a hacer nuestras preguntas, vamos a, en base a esto, las 4 preguntas que las hacemos antes de que nazca el recién nacido nos va a permitir anticipar, ¿no es cierto?, el equipo humano, el equipamiento y los insumos. Y el minuto dorado comprende todas las acciones necesarias e iniciales que se realizan para mantener al recién o favorecer al recién nacido inicie la ventilación, que comprende el secar, el mantener caliente, el posicionar la cabeza y el cuello, despejar la vía aérea, el estímulo táctil y el inicio de la ventilación antes del minuto de vida. ¿Cuáles son los objetivos entonces? Mantener las vías aéreas despejadas, inicio de la ventilación espontánea y asistida, que tengamos una buena circulación e idealmente evitar las pérdidas de calor. El Golden Minute es es el momento más importante en la vida de un recién nacido, pues va a favorecer que el recién nacido ventile adecuadamente, ¿ya? Y este es la indicación en términos de el nuevo algoritmo que está ya para el año 2020, en donde el minuto dorado sigue siendo un minuto tremendamente importante y idealmente la mantención de la temperatura a lo largo de todo el proceso de reanimación. Espero que esta clase haya sido de mucha utilidad y que les permita poder enfrentar las otras clases que vienen a continuación, en donde vamos a ir avanzando en el algoritmo de la reanimación. Quedo atenta a las dudas para ser desarrolladas en el foro. Muchas gracias.